Muy buenas noches. El día de hoy es nuestra segunda fecha de eTalks, aquí con otro grupo bastante interesante, con este tema buenísimo que está muy a la espera de muchos que nos están siguiendo a través de estas fechas que hemos programado. Y el día de hoy tenemos para todos los que nos acompañan el tema tendencias en la virtualización de contenidos. Y quisiera presentar aquí a mis cuatro grandes, empezando por las damas. Quiero presentar a Ivonne Harvey, ella venezolana peruana de corazón, experta en procesos formativos, investigadora, doctora en por la Universidad de Sevilla y postdoctora de la Universidad Central de Venezuela, nada menos. Estuvo como voluntaria ONU Internacional, nada menos que en la implementación de la Escuela Virtual de Voluntarios Lima 2019, hace poco nomás, el gran evento que hemos tenido aquí en Perú, catedrática en la Universidad de La Rioja, España, y de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Panamá. Bienvenida, Ivonne. Encantada de tenerte esta noche. Muchísimas gracias a ti y a todos los presentes. Un abrazo, Ivonne. Y también está con nosotros John desde México, John Moreno. Él es un licenciado, un profesional en diseño gráfico, cuenta con más de 9 años de experiencia desarrollando experiencias de aprendizaje digital para diferentes empresas y organizaciones privadas como Cemex, Pensa, Metalsa, Gruma, el BBVA, JEF, entre otras, y también a nivel académico con universidades como el TEC de Monterrey, UDEN, UMM y más. Bienvenido, John, encantados también de tenerte esta noche en este programa. Vamos a ver, estás muteado, vamos a ver. Ahora sí, bueno, bienvenido, John. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido y encantados también de tenerte aquí. Y nos acompaña también Helkin Pulido. Él ha trabajado muchos años con Telefónica de Educación Digital, ha liderado proyectos de desarrollo y learning y hoy es gerente en el mismo sector en nuestra Universidad de UCIL aquí en Perú. Bienvenido, Helkin Pulido. Giovanna, buenas noches y buenas noches a todos los que nos acompañan en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Qué bonito tenerte. Y un saludo hasta Estados Unidos para nuestro querido Alex Salas. Él es jefe de genialidad. Nos hemos reído un poco por el término, pero es nada más que eso. En eLearning Launch es una academia que empezó formando diseñadores instruccionales, empezó dirigiendo este programa para dar una oportunidad a los veteranos militares, porque él es un veterano militar, es un ex militar y ahora ha ampliado su oferta y capacita y brinda oportunidad desarrollando estos programas de formación, capacitando en Storyline, en Fantasia, en consultor y experto en diseño instruccional. Bienvenido, Alexander Salas, a esta noche. Bueno, mucho placer. Gracias por la invitación y aparte de eso tengo que declarar que, bueno, ya son dos venezolanas en este panel. Qué bueno. Bienvenidos a todos. Estoy muy contenta de tenerlos y quiero empezar esta noche con... Bueno, de hecho que esta noche va a ser una noche de aprendizaje, como hemos tenido el día de ayer, pero hoy queremos compartir y de los expertos, de quienes están en la cancha, desarrollando, virtualizando contenidos, queremos compartir cuáles son no solamente las técnicas, las herramientas, cómo vienen trabajando las metodologías y cuáles son estas tendencias que se van desarrollando en esta área de e-learning. Quiero darles este primer espacio a cada uno para que nos cuenten un poquito cómo ven el sector en este tiempo, sobre todo con la coyuntura en la que estamos viviendo, cómo han visto desde su área el sector, qué cuestiones se han venido dando que normalmente
no eran comunes y que ahora pues se están presentando. ¿Cómo lo ven? Quisiera que cada uno nos pueda comentar un poquito sobre eso, como para entrar en caliente, entrar en el ambiente. Y aquí ya se están conectando. Déjenme darles una bienvenida a quienes nos están acompañando esta noche. Ya los primeros conectados: Víctor Luján, Miguel Ludeña, Pedro Torres, quien estuvo el día de ayer, también recuerdo a Pedro, María Fernanda, Javier Herrera, mi querido Javier, Martín Rosales, Elaine, quien fue una de nuestras panelistas el día de ayer, Victoria Flores, Milagros, Marjorie, Fernando, Iván, Jorge, bienvenidos, buenas noches. Y ahora sí les doy el pase y de diferentes lugares nos están aquí saludando desde Colombia también, incluso Jorge Zuluaga. Buenas noches. Les doy entonces el pase. A ver, empezamos por Ivonne. A ver, Ivonne, cuéntanos un poquito cómo has visto desde tu perfil académico, cómo has visto toda esta cuestión desde esta área de desarrollo de contenidos. Bueno, primero que nada, buenas noches. Un gusto saludarlos a todos los presentes y felicitar además este tipo de iniciativas porque nos acercan, nos encuentran y nos permiten pues conversar sobre estas temáticas que tanto nos apasionan, ¿no? Y que además representan un reto importante para los que estamos en el mundo de lo educativo, en el mundo del e-learning y en el mundo de la producción de contenidos, ¿no? Que además ha permitido que estos últimos años y particularmente estos últimos meses a raíz de todo este escenario de la pandemia, se vayan dando unas reflexiones interesantes y que las conversábamos tras cámaras antes de lanzarnos en vivo. Estábamos conversándolos con mis colegas aquí presentes, ¿no? Hay un punto importante con el que quisiera plantear quizás mi visión y es sobre todo lo relacionado a la naturaleza de lo que queremos construir. O sea, cuando hablamos de los contenidos, por supuesto, bajo la visión de uno como educador, uno se va, por supuesto, al diseño instruccional, ¿no? Y cómo vamos organizando ese proceso de enseñanza-aprendizaje, a quién estamos dirigiéndonos. Y hay una tendencia interesante, pero también digna de cuidado, porque muchas veces se ve este tema de los contenidos como algo aislado, muchas veces del proceso como tal de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces comienzas a ver un conjunto de ofrecimientos de servicio que te ofrecen esto de la virtualización de los contenidos, pero muchas veces cuando no resulta o no se implementa de la manera adecuada, comienzan a verse los fracasos y es porque no ha habido los procesos previos, ¿no? Entonces, el comprender la naturaleza de la audiencia a la cual yo quiero construir esa información, ese contenido, ¿cómo lo visionamos? ¿Qué es lo que realmente queremos que el usuario final aprenda con ese contenido? Para mí es una de las reflexiones más importantes y que todavía hay que seguir trabajando, porque estamos en un contexto donde tenemos tantas aplicaciones, tantas herramientas con las cuales podemos trabajar y podemos construir, que a veces se desdibuja entre cuál es la mejor herramienta que me sirve con relación a realmente cuál es la naturaleza de ese contenido que yo quiero trabajar, ¿no? Y por supuesto, dentro de esta producción y virtualización de contenidos, hay aspectos que desde mi reflexión y mi visión y en las últimas experiencias en las que he podido participar, hay que cuidar muchísimo y es lo relacionado a ese usuario final y hasta qué punto nosotros en esa producción de contenidos pensamos en aspectos como la accesibilidad y la posibilidad de que todos y todas tengan la posibilidad de revisar, de trabajar y de usar esos materiales, ¿no? Entonces, porque pasa que nos encontramos con que a veces supera más el elemento gráfico, el elemento tecnológico con relación al propio contenido y a lo que el usuario final va a revisar. Entonces, ahí hay unos puntos de reflexión y que estoy segura que con el resto de los compañeros vamos a discutir y a conversar durante la noche de hoy. Gracias, Ivonne. Gracias, Ivonne. John, ¿qué nos puedes comentar? Tú que estás en la cancha, Dani. A ver, dinos, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué ha pasado este año en esta área específica de e-learning? Buenas noches, antes que nada. Gracias por la invitación.
Bueno, a nosotros lo que nos ha pasado mucho es, bueno, pues creo que a todos separaron muchos de los proyectos y empezaron a ser como más precavidos a la hora de estar invirtiendo en temas de capacitación en general. Y es como bien importante, siento que la parte inicial del análisis, y creo que ahora más que nunca, por motivos económicos de las empresas y así, se ha puesto como un poquito más a pensar si todo lo que antes decíamos, bueno, este es un curso transaccional, volvámoslo a un e-learning dentro de Captivate, dentro de Rise, o sea, vamos a hacer un cursito por hacer. Yo siento que ahora tenemos como que ser mucho más, no sé cómo llamarlo, un poquito más piquis a la hora de decir voy a generar un contenido de educación. Mucho de lo que a nosotros nos ha pasado es generar experiencias de aprendizaje para 600, 700 personas en farmacéuticas, en bancos, en temas como la digitalización de algunos procesos, el uso de Zoom y algunas cosas que se puede decir que eran muy sencillas. Pero esa parte creo que fue hace meses, ¿no? Creo que tenemos un excelente momento para poder redefinir la parte de lo que es una experiencia de aprendizaje. Tenemos un excelente momento para poder generar esas bases donde nuestra generación, la gente que está desarrollando actualmente contenido, puede estar siendo un referente o puede marcar una tendencia hacia bien. Y para todas estas áreas, que la mayoría son temas de RH, temas de capacitación, pueda atraer una mayor cantidad y ver la importancia de que la gente esté invirtiendo en temas de capacitación, ya que regularmente cuando había que cortar presupuesto, la primera parte que tenías que cortar era capacitación, ¿no? Pero ahora es muy importante y se dieron cuenta que al no haber invertido en capacitación, pues ahorita se está batallando bastante con la adopción de tecnologías, con el uso de nuevos procesos, con bastantes cosas. Entonces, creo que nos ha dado para bien este tema de COVID el decir, ¿sabes qué? Si tengo que apostar en la capacitación, ahora pues tiene que ser sí o sí digital, y pues la neta sí nos da una vara un poco alta, porque pues también nos llegó en una época donde TikTok te enseñan cosas en un minuto, nos llegó en una época donde cada vez la persona dura menos minutos en una pantalla entretenida. Entonces es una coyuntura muy interesante la que estamos teniendo, donde queremos información de una manera muy rápida y lo necesitamos de ya, ¿no? Entonces, ese es como mi comentario, es lo que a mí me ha tocado últimamente. Ok, creo que sí coincidimos. Igual, queremos escuchar a Helkin desde el área académica. Él está ahorita en una universidad, en UCIL específicamente. A ver, cuéntanos, Helkin, apórtanos aquí el grupo, cómo es el contexto desde el área de desarrollo y producción de contenidos. Todos, espero que se encuentren muy bien. ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿Todo perfecto. ok? Listo, muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que previo incluso a la misma tendencia per se que puede existir en un medio como es el e-learning, que ha tenido una evolución en ciertos ámbitos mucho más rápida y precisamente en gran parte, y como todos lo sabemos, tiene que ver con lo ocurrido este año, pero creo que hay otras cosas importantes que analizar de cara a todo el aprendizaje que deja entender cuál es el rol de este engranaje de muchas áreas en un tema que tiene que ver con el principal propósito, y el propósito es educación, ¿no? Ajeno a si la educación es para una corporación o es para alguien que está en una empresa y está haciendo línea de carrera, o si es para un chico que está recién ingresando en los primeros días de su universidad. O sea, finalmente el principio yo creo que es la educación, y eso en lo que hay que muchas veces apuntar las balas, ¿sí? Porque también creo que es un buen principio de empezar a romper ciertos paradigmas. Uno, y yo normalmente que me desenvuelvo en el medio del e-learning, pero también mucho creo que tenemos que ser autocríticos en entender si efectivamente todo lo que tenemos en este momento es lo suficiente para conllevar una educación de calidad, no solo hablando de medios tecnológicos o tecnología o en fin, ¿no? Entonces yo creo que esta crisis ha dado esa oportunidad de nuevamente darnos una mirada. O
sea, yo creo que no hay que sonar triunfalistas en que la educación virtual llegó y llegó para quedarse y tiene muchos temas importantes, pero también tenemos que reflexionar cuáles de esos temas realmente estamos haciendo como retro y estamos generando digamos, una innovación en el ámbito educativo, independiente del medio, la tecnología o el recurso o herramienta que utilices, que es supremamente importante. Coincido en que creo que valioso de lo que surge ahora es hacer un mapeo previo, ¿no? O sea, incluso más allá de entender cuál es la tendencia, incluso entender si esa tendencia en algo me va a servir a mí, porque el mapeo ahora es mucho, mucho más específico. ¿Sí? Estamos dentro de un público muy experto y que finalmente todos los temas se volcaron al entorno virtual, lo que hace obviamente un campo de acción y de generación de contenidos que no está limitado ni siquiera a las mismas unidades organizativas o incluso académicas, ¿no? Ya superó eso. O sea, ya entonces tenemos ámbitos privados que hacen proyectos públicos, tenemos proyectos públicos que también sirven al Estado. O sea, finalmente esto es una buena red de participación. Y yo creo que el planteamiento es cómo ahora, desde obviamente todo lo que implica trazar una metodología de producción de contenidos y learning para cada uno de los ámbitos, porque los ámbitos son indistintos. Un área de e-learning, muy bien lo saben, es la combinación de muchas partes, ¿no? Tenemos ahí una parte metodológica, hay una parte académica, pero hay una parte tecnológica, pero incluso hay una parte creativa, pero hay una parte artística. O sea, hay de todo un poco. Como que hablar al unísono muchas veces de algo estándar es un poco complejo entre la divergencia de tantos principios para construir un contenido, ¿sí? Sin mencionar, al menos en el ámbito académico, la propia unidad que es la que genera el contenido, ¿no? Que finalmente lo que hacemos es transformarlas. Tal vez en el ámbito corporativo muchas veces es más autónomo en esa parte. Sí, tienes el consultor, la figura, lo que lleva y lo que representa en tu organización. Entonces, digamos, puede tomar una decisión, digamos, que permite obviamente optimización en producción. Son ámbitos diferentes, pero más allá de eso, yo creo que es no quebrantar lo innegable de que vamos por educación, ¿no? Y muchas veces no empezar, y por lo menos es una posición muy personal que tengo, no es decir si la presencial o la virtual es o no la adecuada, finalmente son medios, es convergencia, pueden convivir y es necesario que convivan, y creo que ambas tienen que aprender la una de la otra, porque todavía nos damos cuenta que incluso con todas las metodologías que se han aplicado en los últimos años donde el e-learning ha crecido, estoy seguro que los que estamos en el medio todavía aprendemos mucho más. Y a lo mejor que aunque ya teníamos un bagaje en algunos ámbitos, cada día como que decimos, no, somos más aprendices de lo que creemos, ¿no? Entonces también creo que es una oportunidad de entender que no está inventada incluso la educación virtual en todo el ámbito. O sea, realmente aquí hay mucho por hacer. Entonces, así como a veces no podemos ser transgresores de nuestras propias leyes, ¿no? O sea, si yo hablo de innovación, no puedo decir que ya estoy o tengo todos los espejos y los pilares para una educación al 100%. Creo que falta muchísimo, pero esa es precisamente una de las oportunidades fuertes de esto, y en eso creo que estamos y coincidimos todos. Gracias, Helkin. De hecho que sí. Alex, te escuchamos. Cuéntanos, danos este panorama. ¿Cómo lo ves tú desde? Bueno, digamos que el fondo a lo que donde me especializo es en el desempeñamiento laboral. Y yo siempre utilizo ese campo de lo que se puede definir como el desarrollo de sistemas instruccionales, que es diferente a decir diseño instruccional. Porque en la industria tenemos mucha dilución. Entonces hay muchas cosas ligeras que se llaman por el mismo título. Y lo que ha pasado me parece que es algo interesante porque ha sido una combinación de muchas de las cosas que los colegas aquí que han dicho ya. Pero lo interesante que yo observaba es lo siguiente, es que, bueno, lo que se puede asumir es que si no hubiera existido COVID, si no hubiera pasado lo de la pandemia, la pandémica, no estuviéramos igual.
no hubiera cambiado nada en el sentido de qué es lo que se estuviera haciendo, y todavía las clases on-site o en vivo serían el 80% de la industria, o predominando 70-75% de lo que se hace en las empresas, ¿no? Porque siempre ha sido un tipo de propuesta ciertamente académica. El problema es que si la propuesta es académica en un ambiente de negocios, así no es regularmente como se resuelven los problemas de negocios. No son el mismo ambiente, ¿no? Entonces, lo interesante es que sí, tenemos la educación virtual, pero fue algo que, bueno, se hizo bien apurado, como dicen, ¿no? Sin mucha preparación, y se ha sentido el impacto de esa falta de preparación. Yo lo he sido testigo en el sentido de que tengo tres niños, y, o sea, son 3 juveniles y tuvieron que cambiarlo porque no los voy a mandar a la escuela para que estén al riesgo de ser contagiados. Y he visto ciertas, o sea, se hizo lo mejor que se puede hacer, pero no es algo donde había, digamos, un plan de contingencia donde las cosas llegaron en sus casillas bien, ¿no? Entonces ahora, después de 6, 7 meses que andamos en esto, yo creo que es una oportunidad muy grande en la cual podamos como que parar un poquito y hacer una buena evaluación de qué es lo que se sigue. Pero en lo general te puedo decir que el ámbito de e-learning, ahora lo que está aconteciendo es que esa misma falta de preparación le está cayendo fuerte a las empresas. Y yo estoy recibiendo mucho trabajo que incluye conversaciones como, hey, tenemos esta cuestión que la hacíamos en vivo y son 6 horas, y estamos viendo de que lo voy a hacer en e-learning por 3 horas. Y eso costaría $10,000. ¿No? Entonces, en realidad, hay mucha educación que tengo que impartir en ese sentido, de cuál es el costo verdadero de e-learning y la producción de e-learning, por supuesto, de la manera como se puede producir de una manera óptima, que no es simplemente decir vamos a crear un contenido, sino también crearlo basado en una experiencia con una meta de desempeñamiento al final, por lo menos en el ambiente de negocios, que es lo que uno quiere ver, que la persona la persona que va a hacer esto, que quiera saber también, ¿no? Que lo que el tiempo, yo creo que como que te puedo decir, lo más importante que tenemos ahora no es el dinero, ni el trabajo, ni todo sino el tiempo. Entonces, el tiempo que voy a invertir en ver tu curso o ver tu taller o ver lo que me estés ofreciendo, tiene que darme los frutos que estoy buscando, llevarme a la meta a la que quiero llegar o acercarme a esa meta. Y eso es lo más importante ahora, me parece, en todos los ámbitos, de que podamos enfocarnos en el logro de metas y no solamente en impartir un curso. Sí, yo creo que el impartir un curso, sí, coincido, tiene que ver con el objetivo que te estás proponiendo. Y ahora quisiera un poco para ya ir mostrando a quienes nos acompañan, quienes de repente recién están ingresando a este tema de e-learning. ¿Qué significa virtualizar contenidos, ¿no? Un poquito desde ustedes, desde lo que vienen trabajando. ¿Qué implica virtualizar un contenido o un curso o un programa? ¿Qué cuestiones implica esto? ¿Quién desea empezar aquí? ¿Helkin? Bueno, ¿qué implica en términos generales? Y seguro desde el punto de vista de lo que hago actualmente, ¿no? Implica, y creo que es importante entender en cuenta que hay un trabajo previo, un post y un durante, como cualquier proyecto o iniciativa. Es decir, debe haber una consideración previa porque debe existir una planificación que está sujeta a los procesos que se tengan. Implica obviamente todo lo que deriva de la ejecución per se,
y que es la sinergia entre grupos multidisciplinares, porque son varias áreas, como ya lo mencioné en algún momento, y al menos en el ámbito educativo, pues obviamente la conexión con la unidad académica, y en el ámbito corporativo, seguro pues con el cliente que tengas allí de primera mano, llámese capital, recursos humanos o cualquier otra unidad de la corporación, ¿no? Entonces implica entender todo ese trabajo, pero creo que fundamental y a veces que se olvida muchísimo, más allá de llevarlo solo como una línea de proyecto, es tener en cuenta a quién va a ir dirigido. O sea, el perfil es fundamental y creo que parte del trabajo y del redescubrimiento que se está haciendo ahora es ese, ¿no? ¿Cuál es el perfil de quien está viendo mi contenido, de cómo lo está viendo y de qué feedback está generando sobre el mismo? Porque como lo mencionaron, efectivamente, la cantidad de contenido que generamos es mayor por razones obvias, pero no implica que volumen sea calidad. Pero lo que ocurre es que sí nos permite tener más feedback de primera mano y obviamente generar las mejoras del caso. Entonces, implica todo ese conocimiento y mapeo del perfil, de las expectativas, de los recursos, del journey del usuario, no un journey desde la mirada de experiencia que se tiene en la academia o en su aprendizaje a lo largo de la vida, entender cuáles son los puntos críticos y los pain points también, decir que le duele muchísimo al alumno, al usuario, al estudiante, para ver cómo los tratamos de primera mano, que pueden ser temas que se deriven de la misma academia o también pueden ser temas de experiencia, ¿no? Y de transaccionalidad, porque finalmente estamos en un ámbito web y pues la transaccionalidad existe y el componente tecnológico va a estar ahí implícito, queramos o no queramos, sea lo conveniente o no sea lo conveniente, está ahí y es precisamente con él que tenemos que solucionar muchos de los temas. Obviamente todo el proceso que tenga cada una de las organizaciones y del tratamiento que se le dé al e-learning es un mercado no estandarizado y es un negocio no estandarizado, porque ha sido también muchas veces el prende la chispa de algo que al parecer está funcionando bien y vámonos por esa línea. Y la profesionalización, como en cualquier área de injerencia, pues tendrá que ver con eso, con cómo lo vamos mejorando al recibir ese feedback del usuario. Ahora probablemente estamos alimentando eso. Y además de toda la coordinación natural que implica y el tener el modelo pedagógico, creo que no dejar de mano eso, ¿no? El principio, ya como punto final, el principio objetivo, que es o educar o cambiar comportamientos en las personas, y que posteriormente cuando veamos un ROI de todo lo que hicimos, del tipo de contenidos, independiente de qué manera lo hicimos o con qué lo hicimos, cuál ha sido el impacto en el crecimiento de aquellos que lo vieron, ¿no? Ahí es que realmente nos vamos a dar cuenta de pronto si lo estamos haciendo bien o mal, por lo menos desde la perspectiva del usuario, ¿sí? Entonces creo que esas son algunas de las implicancias, pues, entre otros pormenores que pues tiene el mundo del e-learning y que seguramente hay muchas zonas que como insisto, reitero, todavía están por descubrir. Pero bueno, nada, le doy el paso a mis compañeros para que creo que también aborden esto que es fundamental. Gracias, Sí, gracias. excelente. Me quedo con eso. Se te silenció el micrófono, Yoba. Me quedo con eso último que mencionaste, Herkin. Toda intervención, sobre todo si es formativa, tiene que provocar un cambio. Y para eso, lo que mencionas, ¿qué consideraciones hay que tomar en un proceso de virtualización? Justamente lo vimos ayer, todo ese tema de análisis, de considerar a través incluso de un journey map los perfiles, los intereses de nuestros participantes, de nuestros usuarios, creo que es básico. John, escuchamos. A ver, ¿qué implica para ti como desarrollador, como especialista en el tema de producción de contenido para lo que es el e-learning? ¿Qué implica virtualizar un programa, un curso? ¿Qué tal? Pues bueno, mira, en mi experiencia yo desarrollo mucho programa de capacitación para empresas que tienen empresas en distintos lugares del mundo. Entonces, una de las cosas que tiene, donde yo desarrollo, que es una plantilla propia,
es que puedes tú meter cualquier idioma a través de un Excel y puede estar cambiándote todo el curso con un simple clic. Entonces, para mí, ¿qué implica? Nosotros actualmente usamos LX Canvas. Es como el Business Model Canvas, donde le haces las preguntas necesarias a la persona, vas conociendo un poco si es un cambio de comportamiento, como decía, si vas a adquirir una habilidad, si es un aprendizaje, vas como mapeando poco a poco lo que viene siendo el usuario al que vas a estar llegando. Y en mi caso, uno de los puntos más importantes, fuera de, pues quiero pensar que aquí estamos hablando de un tema más en temas de tecnología, no me quiero ir tanto hacia un tema de diseño instruccional, es ver el mapa tecnológico de dónde va a correr ese programa virtual. Te digo, en mi caso, me toca que corren en México, que corren en Brasil, que tengan que correr en India, que tengan que correr en Tailandia, en China. Entonces, mucho de lo que hacemos es decir, ok, ¿qué tipo de computadora tienen? ¿Qué sistema tienen? Hay que probar en qué explorador van a correr esta experiencia. Y nosotros hacemos la simulación de todo esto para que el desarrollo que estemos haciendo funcione de la mejor manera. ¿Por qué hacemos esto? Ya que nosotros casi no trabajamos con herramientas de autoría. Yo no trabajo mucho con Rise, ni con Camtasia, ni con Captivate, por el tipo de desarrollo que hago. Entonces, varía un poquito o a veces varía mucho el cómo corre un programa en algún ambiente en Internet Explorer 11, montado en algún Windows y corriendo en SuccessFactors, un ejemplo, ¿no? Entonces, sí me pasa mucho eso, que tengo que generar esos pequeños mapas de decir, ¿sabes qué? Voy a tener que decir que corre de esta forma en determinado LMS y tengo que hacer todas las pruebas. Entonces, creo que uno de los puntos importantes o de los insights que yo creo que sería interesantes en cuanto a temas de tecnología, ver ese mapa tecnológico y sobre todo es, si ya tu desarrollo va a ser un desarrollo también para móvil, para tabletas, pues tienes que aventarte por así decirlo, poner en tu cotización, ¿sabes qué? Va a correr a partir de este Android, va a correr a partir de este Internet Explorer, porque pues recordemos que muchas empresas apenas están con este cambio tecnológico y muchas todavía corren Internet Explorer 11. Entonces ahí puedes tener problemas con Flash, puedes tener problemas con bastantes cosas porque también no actualizan sus LMS. Creo que un sinfín de cosas que te pueden estar pasando porque a veces tienen un SuccessFactors muy viejo y no conecta correctamente. Hay muchas variables. Entonces, el mensaje que yo les pudiera decir al día de hoy es ¿cuál es la parte de la virtualización? Yo diría que es ese análisis previo, analizar ese mapa donde va a correr tu curso y pues hacer esas máquinas virtuales que necesitas hacer para poder mostrar y probar esos contenidos, ¿no? Permíteme hacerte una repregunta, John, para que un poco claro, mencionaste que no uses herramientas de autor. Sabiendo que las herramientas de autor de alguna manera facilitan para quienes no tienen dominan un código, dominan la tecnología a profundidad, facilitan el desarrollo de contenido. Coméntanos un poquito, ¿por qué en tu caso, en la producción multimedia o de desarrollo de contenido, no haces uso de para que nuestro público que el día de hoy nos acompaña entienda primero qué son herramientas de autor? Y segundo, ¿por qué no las usas en tu caso en los desarrollos que particularmente tú realizas? Perfecto. Bueno, yo creo que de todo lo que desarrollo cada mes, yo creo que el 10% solamente lo utilizo con herramientas de autoría y es por la necesidad que tienen mis clientes. Como les comento, la mayoría de mis clientes son empresas internacionales. Entonces, cada uno de los programas que yo desarrollo tienen que salir en al menos 5 idiomas diferentes. Entonces, si nos ponemos a pensar en qué yo necesitaría para desarrollar un programa o un curso e-learning en Captivate, Storyline, a menos que yo ahorita, Alex, me pueda aquí sacar algo diferente, el que yo pueda hacer esto en estas herramientas, uno, me va a hacer que sean distintos archivos, porque no puedo cambiar el idioma
trayéndolo desde JSON, que a lo mejor me va a empezar a poner muy teórico. Entonces, para nosotros sería muy complicado, imagínate, tener el curso, no sé, de ética, en español, en tailandés, en alemán, o sea, serían muchos cambios. Entonces, al hacer un simple ajuste, voy a tener que entrar a esa herramienta, hacer el ajuste, exportar y volver a subir todo al LMS. Entonces, con mi tecnología, lo que hago es, yo ya tengo un curso en SCORM y lo tengo arriba, ¿no? Yo ya lo tengo en mi plataforma. Pero se nos olvidó que, no sé, que antes se llamaba IFE y ahora se llama INE, una palabra. Yo puedo entrar desde un Google Sheet, hago el ajuste de texto y en automático se me hace el ajuste en mi curso en línea, sin tener que estar probando los temas ni estar haciendo los ajustes abajo. Entonces, es algo que pues yo lo hice. Yo no te digo, no que no lo use, sino simplemente obviamente estos desarrollos tienen un costo mucho mayor que desarrollar en Storyline. Pero yo casi no lo uso porque yo no me voy sobre esos proyectos. Cuando es un curso muy transaccional, cuando es un curso muy pequeño, la organización que Astrolab no toma ese tipo de proyectos ya que no son rentables, al menos para nosotros, ¿no? Sí hacemos Rise, sí hacemos Captivate cuando pues lo lleva dentro de un programa de cambio. Hacemos también nosotros Change. Entonces, cuando hay algo de Change y lo lleva, pues sí lo hacemos. Pero si nada más vamos a desarrollar contenido en línea, nosotros no usamos ninguna herramienta, simplemente porque el día de mañana sabemos que todos los contenidos están vivos y va a ser un lío el estar actualizando tanto contenido para tanto idioma. Entonces, por eso yo no las uso, ¿no? Gracias, John. Solo aquí para un poco subrayar algunos puntos que mencionaste. Rise y Captivate son herramientas de autor que facilitan a quienes no tienen, vamos, o sea, no son expertos en tecnología, les permite desarrollar contenido virtualizado en el formato que desean. Ellos, ya les queda clarísimo que en algunos casos no lo suelen utilizar porque son tan a medida, requieren meterle tanta mano, que, bueno, ya lo hacen directamente y utilizan ya otros formatos, como lo mencionó John, que también es importante mencionar. SCORM es un formato de contenido y el LMS se refiere al entorno virtual de aprendizaje donde vas a implementar estos contenidos. Gracias, John. Ivonne, te cedo la palabra aquí para que puedas contarnos un poco qué implica de tu experiencia, de tu gran experiencia, virtualizar contenidos, programas, de chiquito a grande, porque yo sé que tú has pasado por todas estas etapas. Está bien interesante y escuchar a John y a Yelkin, además de unos puntos de referencia interesantes, ¿no? Uno es la visión de proyecto, porque este tipo de actividades requiere precisamente que nosotros pensemos en ese antes, en ese durante y en ese después, tal cual, ¿ok? Y en cada uno de esos procesos hay unos desafíos importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de proyectos grandes, ¿ok? Cuando son, por ejemplo, corporaciones que ya se dedican a hacer estos desarrollos de contenido que van a ser utilizados en múltiples contextos, con múltiples usuarios, por supuesto que las adaptaciones son completamente distintas, ¿no? Pero en cada una de ellas, sea para proyectos pequeños o para proyectos grandes, la esencia principal tiene que ver precisamente con determinar esta naturaleza de los contenidos, porque no es lo mismo si tú vas a presentar y hago vamos a decir, esta delimitación o este desmembramiento de la información, porque tienes desde espacios más pequeños como los de docentes a cualquiera de sus niveles educativos o hasta grandes corporaciones, que es importantísimo que tengamos esa capacidad de saber qué tipo de contenido es el que yo quiero trabajar, ¿ok? Porque no es lo mismo si yo quiero enseñar un concepto o quiero mostrar un procedimiento o quiero enseñar de repente habilidades blandas relacionadas además con desarrollo personal. Entonces, cada una de estas naturalezas de contenidos coloca un gran reto, porque cuando intentamos construir o virtualizar los contenidos, está lo que señalaba, creo que fue Yelkin, cuando mencionaba cuál es la respuesta, ¿ok? Y todavía hay mucho por trabajar. O sea, el tema del e-learning, por supuesto, no es algo nuevo. Quienes tenemos años trabajando en esta área, sabemos que hay reflexiones que se han venido dando desde hace muchísimo tiempo y estamos a la par, además de lo que ha implicado el desarrollo de las tecnologías. Entonces, viene toda esta línea
de trabajo de los que son expertos en el manejo de las herramientas tecnológicas, tienes la línea de trabajo de los que son los expertos en contenido, porque definitivamente es un trabajo multidisciplinario, ¿ok? Aquí requieres de todos, no todos van a saber de todas las áreas, eso es definitivamente así. Y la otra, que es el apoyo, vamos a decir, la parte didáctica, que muchas veces también ocurre que esto suele, la parte educativa suele a veces minimizarse con relación a lo que es el propio desarrollo del contenido y lo que es el propio desarrollo tecnológico. Y para mí tienen todos la misma importancia, porque yo he compartido experiencias, por ejemplo, de, bueno, cómo virtualizar contenidos en el área de la salud, ¿ok? Tuve la posibilidad y lo traigo a colación porque además esta mañana estuvimos en una reunión sobre eso. ¿Cómo haces para virtualizar un contenido que tiene que ver en el área de la salud? ¿Ok? Y tienes que pensar además en esos usuarios finales. Que estamos hablando de que con los escenarios que estamos viviendo ahorita, perfecto, estamos desde la virtualidad, pero tienes que pensar en la realidad de los países a donde vayas a desarrollar ese contenido. Y entonces comienzan los retos de la conectividad, que sabemos que estás representando hoy día uno de las grandes problemáticas, porque Internet se está agotando en definitiva. Luego, la duración de los contenidos y que requiere contenidos mucho más ágiles, mucho más inmediatos, de corta duración. Entonces, el reto es para los que están del otro lado, cómo comienzas a desglosar y a estructurar una cantidad de información para que sea realmente válida y útil para el que está recibiendo esa información. Entonces, se requiere, por supuesto, repensar los lenguajes a los cuales estamos llegando, las maneras, los nuevos códigos comunicacionales, porque estamos teniendo nuevos códigos comunicacionales, estamos teniendo nuevas maneras desde la distancia, cómo nos comunicamos, cómo entramos en ese enganche con el que está escuchando o viendo el recurso. ¿Ok? Que allá hay y por supuesto ese dilema que hay en la estandarización y la personalización de los diseños, ¿no? Como a veces, por supuesto, respondemos a las necesidades de las empresas o de las organizaciones en un momento determinado y cómo además pensar en esa gran diversidad, ¿no? Y allí, por supuesto, es donde todavía hay tareas por hacer, hay mucho por seguir escribiendo y ojalá que dentro de todo este escenario que ha obligado a los distintos actores a hablar sobre el tema del e-learning, a vincularse de manera más directa con este tema del e-learning, hacer una pausa, como hemos venido diciendo, hacer una pausa, reflexionar y sentarse a ver realmente las reales necesidades, ¿ok? Porque no es que después que pase todo este proceso volvemos a la normalidad y pareciera que el e-learning pasa al plano donde a veces se consideraba para algunos, sino que se requiere repensar el proceso educativo desde todas las instancias, porque hasta en lo presencial, en definitiva, tenemos que mejorar y tenemos que buscar nuevas y mejores alternativas para eso que llamamos construcción de contenido, que pasa desde el documento que yo pueda tener y no pensar en la digitalización como el simple escaneo de materiales que van a estar allí, sino que ese material hable, ese material converse de manera permanente con ese usuario y converse desde cómo escribo, desde cómo dibujo, desde cómo logro llegar a más personas, ¿no? Entonces, tenemos chamba por delante, tenemos mucha tarea por hacer y retos que además son importantes e interesantes porque nos pone además en el desafío permanente a los que estamos del lado del diseño, a los que estamos del lado de la producción, a entender aún más esas realidades y esas necesidades que tenemos en el mercado. Entonces, no solamente el manejar las herramientas, que por supuesto es una competencia que tenemos que seguir fortaleciendo, desde la producción hasta quienes diseñan y quienes comparten esa información, sino también en la manera en cómo vamos estructurando esos nuevos mensajes para que realmente tengan ese sentido de utilidad. Gracias, Ivonne. Entonces entendemos todo este flujo y quisiéramos que Alex en esta primera pregunta nos cierre bien con mucha claridad esta idea de virtualización de contenidos, si está bien llamado así, porque finalmente es un tema también de
de cómo en el entorno, en el contexto, lo denominamos, algunos lo denominan como digitalización de contenido, pero creo que tenemos claro que nos estamos refiriendo al proceso de conversión, de hacer fácil a través de la tecnología, a través de los, aterrizando en recursos para el desarrollo de los aprendizajes. Alex, coméntanos qué es para ti, cómo lo vienes haciendo el tema de virtualización de programas, cursos, contenidos. Bueno, eso es interesante. O sea, en realidad entra todo, y creo que se ha dicho varias veces, lo importante del caso es siempre hacer un buen análisis en el frente de la situación, y eso cubre tener en cuenta los usuarios, el ambiente y las necesidades de la organización, cualquier organización que sea, cuál es el fin del caso. Pero aparte de eso, ya cuando se sepa todo eso, lo que es importante saber es que esto no es se habla mucho de conversión, y en realidad no se debería pensar de esa manera, de decir, bueno, esto se hacía de esta manera, entonces ahora lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer online, ¿no? Y no es lo mismo, o sea, es como decir, a veces es como decir, la razón por la cual hay libros y hay películas o hay movies, ¿no? Entonces, no es la misma cosa. Hay diferentes niveles de sustancia y de importancia en lo que se consigue. Entonces, ¿cómo aproximarse a eso? La manera en lo que lo veo es como siempre entender cuál era el propósito del contenido original, cuál era y cuáles son las debilidades o cuáles son las oportunidades ahí donde se puede mejorar esa experiencia. Aparte de eso, lo que hay que empezar es que si se habla de e-learning hoy no es lo mismo de lo que era 8 años atrás. Entonces, cuando estábamos 8 años atrás, no había tanto acceso a la realidad virtual, no había acceso a la realidad aumentativa, y entonces, o aumentada. Entonces, esas son también grandes oportunidades en e-learning que se pueden utilizar, aparte de las herramientas de autoría que se conocen populares como Storyline o Captivate. El trabajo que está haciendo John, que es bien custom, bien personalizado, bien específico a la situación, eso es algo que en el futuro, y bueno, que se necesitaba 5 años atrás, cada persona que esté en realidad trabajando en el sentido de e-learning y quiera tener las mejores competencias de e-learning, tiene que aprender cómo hacer HTML, tiene que aprender cómo hacer el lenguaje web, para entonces poder maximizar todo, o sea, sacar el mejor provecho a todo. Porque inclusive si vas a seguir usando las herramientas estas comerciales, corporativas como Storyline o Captivate, si sabes el lenguaje web, si sabes HTML, si sabes CSS en JavaScript, con esas herramientas puedes entonces crear más oportunidades con el mismo uso de esas herramientas comerciales. Y lo que quiere decir que en el caso de John se podría crear cierta página que es como intermediaria, que podría dar una evaluación de una geolocalización, y entonces agarrar el archivo. Sí, por supuesto, como hiciste esa pregunta, John, y quedas igual, estás en el mismo proceso, el archivo son separados en Storyline, pero lo que quiero decir es que, bueno, si la persona, tienes más posibilidades si estás trabajando en el lenguaje web, porque ese es el lenguaje que estamos utilizando para todo. Gracias Alex. Por aquí hicieron, voy a atreverme aquí a hacer un paréntesis, no un paréntesis, sino quisiera así aclarar, desarrollar un poquito la idea, mencionan por aquí, cómo sería este proceso o qué criterios tener en cuenta para virtualizar un contenido, a ver si por aquí lo llevo a ver. Un contenido en finanzas mencionaba, creo que es Ángela Artiaga, dice la pregunta, bueno, ¿qué criterios deben usarse para la virtualización de contenidos, de cursos de finanzas? Y llevándolo un poco ya para el desarrollo, ¿cómo interviene el contenido
en el proceso de virtualización? ¿Influye el tipo de contenido, la naturaleza del curso? A ver, ¿quién quisiera aportar aquí? De paso le damos respuesta aquí a Ángel, que nos acompañe esta noche. Alex. Por supuesto, claro que sí. Uno, que por supuesto, dependiendo del área de aplicación o de experticia, hay un diferencial. Hay un diferencial que puede ser metodológico, y es decir, bajo qué ruta es. Es una ruta si voy a aprender un concepto, voy a aplicarlo o voy a practicarlo. Entonces, en función precisamente a eso, a ese factor, seguramente va a haber un diferencial en la generación del mismo. ¿Qué es importante desde la perspectiva de tenerlo? Tener muy bien mapeado cuál es el curso en el contexto presencial, es decir, que tengas todos los elementos de rigor, el sílabus, los programas, la información en general, ¿sí? Y en los mismos ahondar sobre cuáles son los propósitos de aprendizaje para determinar dentro de todo este catálogo de herramientas que se tienen a lo largo y ancho, es decir, herramientas ya sea un simulador o una herramienta, no sé, una lista de chequeo o un peer-to-peer, en fin, cualquier elemento que te dé o la plataforma o que te dé el mismo curso, en función a ello llevarlo. Para finanzas en particular, creo que la parte del aprendizaje y de la aplicación práctica, de que el docente te explique el concepto y el resultado es importante. Entonces, definitivamente el factor de que el profesor, digamos, tenga implicancia directa en el proceso de aprendizaje, en este tipo de conocimientos que también es mucho más hard en algunos aspectos, porque necesita objetivamente unas instrucciones que deben ser claras para que tengas un resultado, ¿no? No se debe a un proceso soft de análisis, de un proceso donde vas a tener factor, resultado. Entonces, por lo tanto, también implica seguramente la apropiación de herramientas tecnológicas, llámese el Excel, y revisar cómo este tipo de herramientas intervienen en la conversación entre el estudiante y el docente, o entre el contenido y el estudiante, ¿no? Y me refiero en particular a aquellos contenidos que son más autónomos de autoaprendizaje, que son asíncronos, y donde, pues digamos, el factor principal es cómo recurres a ese contenido y cómo atiendes. Entonces creo que en la parte de finanzas es fundamental la consideración de cuáles son las herramientas prácticas que se van a usar, que es parte también de la tendencia. Yo creo que uno de los y un poco para cerrar la pregunta, de cara a uno de los factores críticos que deben desarrollar todas las entidades en el ámbito de e-learning, privadas, públicas, educativas y no educativas, es cómo usamos esas herramientas de las que habla John y Alex en pro de fomentar la práctica, ¿no? Creo que ahí existe una brecha fuertísima. Y entonces precisamente todo lo que implica toda la parte de laboratorios, de simulaciones, de casos de negocio, porque a veces también creo que le apostamos mucho a la plataforma, y también yo creo que las plataformas ya, o sea, que son importantes, ni más faltaba, sí, son el vehículo motor pero creo que por ahí hay que darle un vuelco a la siguiente etapa, y es más que la misma plataforma, cómo volvemos más agudas las mismas herramientas para que nos permitan trabajar procesos de aprendizaje más específicos, ¿no? Como lo decía Ivonne, ¿no? No aprende como le enseño al de salud, ahora como le enseño al de finanzas, o como le voy a explicar a una persona que está en arquitectura. O sea, son contextos y situaciones diferentes que se arraigan mucho más allá de la herramienta. Entonces creo que es un fin particular a tener en cuenta. Y también, y por último, creo que para acotar, es un buen momento para que todos veamos muy buenas prácticas. Yo creo que ahora es más momento de hacer innovación abierta, no casarnos tanto con lo que nosotros tenemos. Creo que es momento de expandirnos y de abrir todo el panorama, ¿sí? Ser un poco más humildes incluso en lo que tenemos, y mirar más afuera para darnos cuenta que seguro hay mucho, mucho mejor de lo que parece a veces. Perfecto, gracias. Gracias, Joaquín. ¿Alguien más desea aportar con relación a este punto? Alex. Sí, bueno, sí, entonces creo que la pregunta original era cómo estábamos hablando de la pregunta de finanzas, o era en realidad el tema, si el tema tiene una influencia en cómo virtualizar. Si me ayudas en eso. No te escucho. Finanzas, ¿no? Queremos ¿Cómo era? ¿no?
Estabas en mute, so no te escuché. Perdón. Si es que existen, no sé cuáles serían los criterios a tomar en cuenta si queremos virtualizar un curso en finanzas, ¿no? Y yo creo que esta pregunta podemos ampliarla con relación a la naturaleza de los distintos cursos que podríamos en algún momento virtualizar. ¿Qué criterios tenemos que tener en cuenta al momento de comenzar a desarrollar este tipo de producción? Sí, entonces lo que yo diría en el siguiente es que tienes que pensar que e-learning, o sea, primero que hay mucha malinterpretación de lo que es e-learning, porque hay muchos ejemplos que son abominables, no, o sea, no son tan buenos. Entonces, por ese juicio se le hace un juicio en general a e-learning. Y lo mismo puede pasar con clases convencionales o todo lo demás. O sea, si un currículum es malo, no tiene que ver con el diseño del currículo, sino la persona que lo hizo. Entonces, en ese caso, si estamos hablando de finanzas, ahí están me duele decirlo de nuevo, pero el análisis es muy importante porque hay ciertas regulaciones, hay ciertas acciones que tienen que servirlo. Creo que el más importante, especialmente en el ámbito corporativo, es de que no nos metamos tanto en la cuestión de temas y sujetos, sino más en acciones y desempeñamiento. Porque en realidad la persona cuando va a trabajar no va a estar respondiendo exámenes de 10 preguntas y no va a estar metiéndose en el LMS para encontrar la respuesta a la cuestión que tienen que resolver en frente del cliente o en frente de la situación que tienen. Entonces, lo último que diría es que tiene que ser un ángulo sistemático. El e-learning no puede ser el final de todo y la intervención tiene que ser sistemática en el caso de que puedes utilizar el e-learning como una buena práctica, una buena simulación de lo que se tiene que hacer. Y puedes utilizarlo como un método de evaluación que puede, después de eso, ratificar que eso está ocurriendo en el lugar de trabajo, que es donde importa. Porque si no, nunca vas a tener esa validez de lo que estás haciendo está cambiando el comportamiento, está cambiando el desempeño de las personas que lo están haciendo. Entonces, ¿qué te puedo decir para cerrar? Es que es importante saber los requisitos que tiene cada industria o cada disciplina y de ahí partir con las acciones que tienen que corroborarse después de que pase por la experiencia de aprendizaje. Gracias, Alex. No sé si alguien más desea aportar aquí. Caemos en la cuenta que el análisis es básico. John, ¿deseas aportar algo aquí con relación a esta parte de criterios relacionados con contenido, con naturaleza del curso? Claro, bueno, un apunte muy rápido. Digo, pensando en que ya analizaron, como decía Alex, analizaron muy bien las personas, cómo se podía abordar los contenidos. Al menos en Astrolab hemos empezado a trabajar en no lo quiero llamar a modelo de aprendizaje, pero lo que hemos visto es que yo para aprender sobre un ejemplo, Design Sprint, lo primero que hice fue tener un propósito, tengo una motivación de querer aprender algo. Una vez que ya lo tengo, que es muy importante porque puede que no tengas el motor para querer aprender cualquier cosa, una vez que ya tienes eso, regularmente lo que hacemos es empezar a hacer búsquedas en internet, empezamos a seguir en redes sociales a esas personas que son como influencers de esos temas. En caso de Design Sprint, pues no sé, me pudiera yo empezar a buscar un tema de AJ Smart, de Future, de varias escuelas que tienen este tipo de temas. Entonces, y al final viene como el tema un poquito más, el aprendizaje más formal. Entonces, yo lo que diría es, una vez que ya tengas ese análisis, te pongas creativo y pudiera decir, como comentaba nuestro compañero, oye, pudiera ser un simulador, pudiera ser casos y pudieran ser que tu móvil se conectara con tu curso e-learning y empezar a hacer distintas actividades. Entonces, ya esa parte
ya viene siendo un poco más creativo de acuerdo a lo que tú hayas querido desarrollar y cómo vayas teniendo esas pequeñas experiencias de aprendizaje o esos picos donde la persona se sienta como, wow, viví algo diferente al estar en una pantalla. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver esa parte. Una vez que ya hayas analizado y si lo hiciste correctamente, lo que vamos a tener que hacer es ponernos creativos y empezar a usar lo que tengamos para que esa persona se lleve ese aprendizaje o ese cambio de comportamiento o esa nueva habilidad a través de lo que estemos creando. Entonces, yo lo único que digo es ponte creativo, por así decirlo, o sea, que siempre, en caso de que esta persona que nos preguntó vaya a hacer su curso y si le gusta este tema, pues yo creo que pudieras ponerte a preguntar a ti en específico qué me gustaría o cómo me hubiera gustado a mí aprender algo. Por más loco que tú te imagines las cosas, seguramente sí se pueden hacer. Entonces yo te recomiendo eso. O sea, ponte creativo, ponte en modo de querer resolver cosas y ponte en modo de aprender para poder hacer las cosas de una manera diferente y tener ese diferenciador en ese tipo de clases que quieres dar, en caso de que las quieras tener, ¿no? O las estés desarrollando. Gracias, John. Ivonne. Joana, y que siento mucha gracia porque al fin y al cabo de lo que todos estamos conversando es precisamente cómo diseñamos la educación. O sea, estamos hablando de nuevos formatos, pero cuando John decía, bueno, ¿cómo te imaginas la solución ideal? ¿Cómo te hubiese gustado a ti que alguien te enseñara ese contenido? En definitiva, estamos viendo al interior. Requiere soluciones que muchas veces las tenemos allí y no las vemos, ¿ok? Porque no necesariamente todo lo vas a encontrar a través de los aplicativos o de las herramientas con las cuales vayas a trabajar. Porque allí hay a veces el error de creer que todo va a estar en función o planificado en función de, bueno, esta es la plataforma que tengo que tener porque a lo mejor es una decisión institucional y es válido, ¿ok? Pero ¿qué tanto entonces yo comienzo a adaptarme a las nuevas soluciones, ¿ok? Y me voy a ejemplos muy sencillos. Podemos hacer un análisis aquí de lo que significó en su momento, por ejemplo, la enseñanza de la matemática, y me recuerdo el caso de un autor colombiano que es Julio Profe, no sé si lo habrán escuchado, que él se convirtió en un youtuber en Colombia, el segundo youtuber en un momento, después de Shakira, y resulta que él enseñaba era matemática a través de su celular, ¿ok? Con una pizarra y con marcadores, plumones. Y se convirtió en el segundo youtuber después de Shakira. O sea, no solamente las caderas mueven a la gente, sino también pues, la enseñanza de la matemática. Y eso pasa por las necesidades reales que hay en la audiencia. O sea, ¿qué necesito yo aprender? A lo mejor la manera más pedagógica era con una pizarra y su manera de llegar era distinta y permitió que a través de las tecnologías fuera exitoso. ¿Ok? Entonces, creo que es importante en este tema de diseños y de buscar mejores herramientas, siempre ponerte en el plano de qué es lo que tú quieres, al fin y al cabo, que aprenda el que está del otro lado. O sea, ¿cuál es ese mensaje final que tú quieres que aprenda ese usuario? Y yo creo que allí está la respuesta y después vas viendo si te sirve un aplicativo u otro o si te adaptas a una plataforma u otra. Pero sí, para mí el centro sigue siendo el sujeto que es el que al fin y al cabo le va a llegar la información. A ver, John, te escuchamos. Oye, estoy viendo un comentario, creo que de David Cordero, y menciona, a la hora de diseñar y hacer desarrollo multimedia, debes de considerar en especial la atención de los aspectos didácticos. Sí tiene razón en esa parte, pero lamentablemente todo lo que nosotros queramos meter en un tema muy didáctico y nosotros queramos meterle mucha teoría y mucha pedagogía, competimos contra un tema de entretener. O sea, vamos a tener que ser como un equilibrio entre un tema que esté muy bonito gráficamente, tengamos una buena producción de un video, tengamos un buen guión y aparte de sumar eso, por eso es lo difícil de generar contenido en línea, ¿no? Porque tienes que entretener, tienes que enseñar, tiene que estar bonito, o sea, hay muchas cosas que tenemos que hacer para poder hacer y conectar 5 minutos, 10 minutos y ya si todavía desarrollas experiencias de 1 hora, pues 1 hora. Entonces yo ahí
es muy interesante, es muy importante la parte, sin duda, el tema de la pedagogía y el tema de la andragogía y los temas didácticos, pero considero que tenemos que tener un equilibrio también en saber entretener, el se vea bien, el que sea llamativo, el poder hacer que le llame la atención a personas, porque si no lo perdemos y por más que haya tenido una teoría buenísima, estás perdido. Entonces, ese es el reto y por eso creo que hay mucho diseñador gráfico también en estos temas. Hay un tema de UX, hay un tema de UI. Entonces, aquí es donde está muy, muy interesante el tener que tener esos equilibrios para poder generar una buena experiencia de aprendizaje, ¿no? Es un arte, es un arte. Es un arte. Sí, lo que podría sumar ahí también es que, porque esa conversación la hemos tenido antes, John, de entretenimiento. Y lo que hay que tener en cuenta también es qué es la relevancia a lo que le importa a esa persona. Entonces, hay razones por las cuales una persona puede ver una película de Avengers por 3 horas y no quejarse. Y es porque hay mucha relevancia a seguirle la historia a la película. La estética es muy importante, por supuesto, que es una de las cuestiones que tú mencionaste. Y sí, hay entretenimiento, pero el entretenimiento me parece a mí que sale de una combinación de tener relevancia al interés de la persona. Entonces, si puede ser lo más seco que pueda haber en el mundo, que me imagino para mi gusto sería la financia, pero por eso es que no tengo dinero. Pero la financia le puede gustar a alguien o puede ser algo bien importante para el adulto que está trabajando en el ambiente financiero. Entonces se presenta de una manera que es relevante. El problema es que no se hace eso muchas veces. Y si entramos en un curso que es nada más temático, que nada más un sujeto, como decir Finance 101 o finanzas básicas o lo que sea, bueno, ya esto lo he hecho. Yo soy un financiero de 10 años. ¿Qué estoy haciendo aquí con esto? ¿No? Entonces, ya se pierde la relevancia en ese sentido. Si se tiene un poquito más de alineación a la relevancia de la persona que está tomando este contenido, ya de ahí pueden decir, esta es la parte que quería saber que no me la sabía. Déjame ver qué es lo que hay aquí. Y así sea 10 minutos, 30 minutos o 40 minutos, puede ser efectivo. Pero no es fácil. Buenísimo lo que estaba y tiene mucho para seguir conversando. Y quiero, antes de pasar a la última parte de este panel tan rico, tan lindo, quiero rescatar aquí una cuestión que me llamó muchísimo la atención entre lo que vienen comentando aquí la gente que el día de hoy nos acompaña. No quiero perderme entre tantos comentarios lindos que nos están haciendo llegar. Pero justo mencionaban por aquí que hay que involucrar a los usuarios expertos, que hay que involucrar a los dueños de los procesos, creo que era por aquí Pedro, creo que lo mencionaba, Ángel me parece también, no, perdón, y que hay que involucrar a quienes están en la cancha para poder diseñar un programa, pues obviamente más pertinente, ¿no? Y los comentarios que han venido dando, mira, que van en sintonía con este mismo, porque justo menciono a tres de los que también son parte de nuestra plana docente Mayo Academy, Jimena, Héctor y Vania, y cada uno desde su expertise, en sus comentarios, mira cómo con claridad se vislumbra esto, ¿no? Jimena, con los comentarios, haciendo un enfoque y una importancia al diagnóstico, al análisis, a tomar en cuenta, y aquí justamente estamos viendo la parte que ella menciona, la motivación, e irnos por ese lado. Vania, el aporte creativo, el desarrollo y que hacer que este aprendizaje sea significativo. Y esto con un aporte con relación a la importancia de la evaluación, no solamente en cuanto a los resultados de aprendizaje, sino también al impacto a nivel de organización. Justo el día de ayer hablábamos cómo relacionabas tú en los programas que tú vienes diseñando en tu organización con relación a los objetivos de la misma, estén alineados, están esto y esta cuestión se ve justo en la parte de análisis, diagnóstico inicial. Y así, cada uno, yo agradezco mucho a Dylan, a Gerardo también, que nos vienen aportando en esa misma línea y de quienes nos acompañan hoy en esta noche de aprendizaje. Yo quisiera en esta última parte que seamos técnicos, ¿sí?
de ser didácticos como buenos profesionales de la educación, aplicando tecnologías que somos, específicamente e-learning, quisiera en esta última parte que nos compartan qué herramientas, metodologías, formatos, ya sin dejar de ser pedagogos, vamos a ser un poquito más técnicos aquí y compartir con nuestro público qué tendencias actualmente, qué tendencias se vienen en el manejo de herramientas y metodologías para lo que implica virtualización. Le agrego un poquito más. Se dijo que el formato Scrum ya iba a desaparecer. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cuánto tiempo le queda de vida? ¿Si es así o no es así? ¿Qué es lo que se viene? A ver, ¿quién quiere empezar? John, a ver, te escuchamos. Bueno, digo, lo de Scrum está un poco complicado. Yo siento que hasta que las empresas no piensen en descentralizar el aprendizaje que tienen, digo, ya que también tienen mucha información muy importante, hasta que no haya como una apertura para que las organizaciones digan, ¿sabes qué? No pasa nada si yo comparto mi contenido por, no sé, por un grupo de Facebook o por WhatsApp a la gente. Yo creo que va a estar como muy complicado. Entonces, yo sigo pensando que Scrum va a seguir funcionando. Lo que antes era Tinkan, ahora es Exapi. Funciona bien, pero también tiene un par de cosas muy interesantes pensando en la privacidad de cada uno de las personas que trabajan en la organización. Ya que pues es como tener un Big Brother dentro de tu empresa, puedes analizar dónde está, cómo está, por qué está, cómo vio y te va dando muchos datos. Hay un proyecto muy interesante para mí, el proyecto se llama Cortex, es de Microsoft y básicamente es lo mismo que Exapi, solamente que si tú tienes la suite de Microsoft, esta suite te va analizando todo lo que tú tengas, tanto archivos internos como, no sé, Word, Excel, todo te va analizando cómo trabajas, qué palabras más usas, cuando mandas un correo, todo, y te va aprendiendo, te trae Machine Learning la plataforma para que el día de mañana tú puedas estar aprendiendo de acuerdo a los fallos que puedas estar teniendo en tu trabajo. Te puede sacar temas desde redacción, te pueden sacar bastantes temas. Creo que para mí es algo muy interesante el tema del proyecto Cortex. Siento que Scrum va a seguir funcionando al menos un par de años más, sin duda, o más de 5 años. Es interesante el tema de Exapi. Creo que estaría muy padre poder platicar con gente en español que esté experimentando con cosas en Exapi. Nosotros hemos estado experimentando bastantes cosas. De hecho, aquí está mi hermano Dylan y yo hemos estado experimentando bastantes cosas y pues estaría muy padre, ¿no? Tener así como algo donde todos estemos aventando cosas de temas de tecnología. Y pues nada, en cuanto a qué nuevas plataformas, yo creo que si son diseñadores instruccionales como en la academia de que algunos ya tienen con temas de Rise, con temas de Captivate, con temas de Storyline, y si se avientan un curso con JavaScript, pueden agarrar bastantes cosas y generar contenido, como decía Alex, muy diferente. Entonces, a mí últimamente Rise me gusta, está padre, está interesante. Y pues nada, creo que para mí así como el tema más importante últimamente que yo he leído es el tema del proyecto Cortex, para mí al menos. Gracias John. Helkin. Bueno, a ver, les cuento un poco desde la mirada académica, digamos, tendencias y atendiendo, por supuesto, lo primario de hacia quién va la tendencia. Yo creo que uno es que más que tendencias existen oportunidades. Insisto que todo lo que tiene que ver con simulación, con aplicación práctica, ¿sí? Ya sea a través de 2D, 3D, simuladores, inmersión, en fin, creo que es un mundo totalmente capitalizable. O sea, por ahí que se derivan muchas oportunidades, todo lo que tiene que ver con simulaciones de casos y aplicación práctica de casos, avatar, digamos, imperios, universos creados ad hoc para un grupo de estudio, un grupo de formación. Creo que eso manda.
también un poco atiendo a lo que mencionaban los chicos, y creo que la educación no tiene que tenerle miedo al entretenimiento en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, que tomemos buenas prácticas de lo que hace Netflix o de lo que hacen las grandes cadenas incluso de entretenimiento. Creo que es súper valioso. Todo lo contrario, ¿no? Hay que limitarnos al hecho de que la formación tiene que ser, y cualquier tipo de formación académica, o sea, por ser que sea seria y objetiva y que tenga un rigor, no significa que tenga que ser aburrida. Todo lo contrario, hay que hacerla tan dinámica como sea posible, porque finalmente las generaciones que están llegando ahora son supremamente dinámicas y tenemos que estar en esa línea. Entonces creo que eso es importante. Entonces también digamos que recalco el tema de que la aplicación práctica de esto se dé. Respecto a la pregunta del score, bueno, el score lleva yo creo que un buen tiempo, pero más allá de si va a existir como un protocolo de metadata u otro, yo creo que lo que no se debe perder es la trazabilidad. O sea, la Big Data para cualquier universidad, de universidad corporativa, académica, en fin, debe ser fundamental. O sea, tener ahora, digamos, un área de focalización en educación virtual y online sin que valore significativamente la data, independiente de cómo la has obtenido, o sea, estás en nada, ¿no? Porque parte ahora del trabajo es qué ha ocurrido con toda esa data y cómo te está empezando antes de que sea big, incluso, que a veces decimos tengo big data, pero pues de esa big data la verdad es que el análisis es menor. Antes de que tengas big data, ten data organizada para que ese crecimiento, que luego va a ser exponencial, porque es que el viral es exponencial, entonces no te tome, digamos, mal parado, como dicen en mi país, y tengas un análisis no claro de todo lo que te puede arrojar, porque independiente de que, más allá de que tengas la plataforma de uno u otro nombre, es de qué te sirve todo lo que te arroja y que tienes en esa plataforma, ¿no? Como data. Y precisamente esas interpretaciones son las que nos van a ayudar a pronosticar mucho más, y a no solo ser áreas, digamos, de ejecución de contenido, sino también precisamente de una visión más estratégica de cómo el contenido se puede ir desarrollando, y no solo propónmelo y yo lo virtualizo, digitalizo, etcétera, sino incluso desde nuestra misma perspectiva podemos ir proponiendo cómo puede ser ese contenido, ¿no? Entonces también hay que darle una vuelta, creo, fundamental a eso. Y particularmente creo que esa tendencia que existe, porque finalmente en el tema de Big Data sí demanda en empezar a tener perfiles muy, muy especializados en ese ámbito. O sea, muy bien lo decía Ivonne, ¿no? Son multidisciplinarios, son separados, pero yo creo que la Big Data no debe mezclarse con el ámbito de e-learning en el sentido de la ejecución propia. Tiene que fortalecerse como un brazo, digamos, paralelo que permita a toda el área de contenido tener ese feedback rápido de lo que te está dando el usuario al toque. Y es lo que pasa con las redes sociales, ¿no? O sea, es el mismo aprendizaje. Facebook, LinkedIn, aprenden de inmediato porque tienen el feedback de inmediato. Entonces creo que esa es la otra vuelta. ¿Qué tan dinámicas son nuestras plataformas educativas? Una, ¿son repositorio de información, no más? ¿Sí? ¿O son precisamente una plataforma que constantemente está alimentando no solo un proceso educativo teórico, sino también un proceso incluso de un campus o de una misma corporación como fomento a la capacitación interna? Entonces creo que hay que ver un dinamismo en esas plataformas. Yo creo que los desarrolladores tienen ahora un trabajo muy importante, ¿no? Y es cómo conectan el emotivo y la frialdad que aparentemente a veces tiene la dinámica de las herramientas, cómo lo conectan. Y en esa conexión, obviamente, lo que vamos a reforzar es la capacidad del individuo de autoaprender, que es tal vez uno de los cambios culturales que más tenemos que fortalecer. Nada más háganse la pregunta a ustedes mismos. ¿Cuántos cursos e-learning han hecho el año pasado o este año? ¿No? Y esa pregunta muchas veces habla de realmente que nosotros mismos nos preguntamos, y alguien dice, yo no he hecho nada, entonces pregúntate hacia dónde estás enfocando el esfuerzo. Entonces yo creo que esa pregunta también puede partir la premisa, o sea, que de eso también se está, digamos, reutilizando. También hay que aprovechar todo el conocimiento. Esto es conocimiento. Creo que hay un tratamiento para cierta producción que tiene que ver con software, hay otra producción que tiene que ver con un componente metodológico. Seguramente que una parte del equipo te puede trabajar en cascada y otra parte del equipo te puede trabajar en ágil. Yo creo que lo fundamental es que no se pierda el entorno comunicativo, ¿sí? Y que
las herramientas se desarrollen todo lo que se puedan desarrollar. Yo felicito siempre a los programadores porque nos sacan de muchos problemas a los que están en el ámbito virtual para resolver todo lo que está al interno, ¿sí? Pero creo que ahí es precisamente esa gran oportunidad de que no nos quedemos limitando con una herramienta, sino creo que la posibilidad incluso es amplia, ¿no? Incluso crear nuevas soluciones en el ámbito que se dé también es una gran oportunidad. Y por ahí lo decía Jimena, que te leo por ahí, estoy totalmente de acuerdo. Para cerrar, investigar, porque el principio de la investigación también nos abre muchas ventanas para mirar cuáles van a ser los enfoques de cada una de las organizaciones, porque la ventaja es que esto, al ser específico, también se alimenta muchísimo más. Gracias, Helkin. Ivonne. A ver, ciertamente creo que sea cual sea la metodología, porque para el que está metido en este mundo del e-learning, de repente conocerse o manejar todas las herramientas es mentira, porque en definitiva es un trabajo multidisciplinario. Pero yo sí parto de que deberíamos considerar que las metodologías que nosotros podamos implementar o los enfoques o las herramientas que utilicemos tengan como 3 dimensiones básicas a considerar. Una, que entendamos que sea lo que sea el contenido que desarrollemos, pueda manejarse con estrategias comunicacionales y de interacción suficientes para que cumplan con su cometido. Entonces, la comunicación es un elemento, o la interacción es un elemento fundamental. Lo otro, la capacidad de propiciar información que sea efectiva, útil, y que solucione la necesidad del usuario que está recibiendo ese contenido. Entonces, por supuesto, el tener la característica de repositorio de información es completamente válida, pero también que tenga la posibilidad de la visión de socialización, porque tal y como lo mencionaba Helkin, hay la característica que está ofreciendo estos nuevos escenarios, lo que ofrecen las redes sociales, es esa inmediatez. O sea, hay una necesidad de tener respuestas inmediatas de lo efectivo o no que está haciendo ese recurso. Y eso, por supuesto, si logro considerar esas 3 grandes dimensiones, debo también tener la capacidad de sistematizar todo el proceso. Porque aquí hay algo que también, y que puede ser motivo y que vamos a tener durante toda esta semana en los distintos conversatorios, y es que esto lleva un eje transversal, que es la evaluación. ¿Cómo evalúo no solamente el contenido y el aprendizaje que yo logro obtener con ese recurso, sino cómo evalúo el mismo proceso? Porque no es estático, es un proceso completamente dinámico que va a estar cargado no solamente de la propia característica de la tecnología, es decir, su inmediatez y su caducidad, porque esos son 2 elementos que yo tengo que considerar. Y que cuando yo a lo mejor terminé de aprender y utilizar el Articulate en esta versión, ya salió el otro y entonces como que me descuadró o ya no está en funcionamiento, sino que salió otro aplicativo. Entonces, bajo esas características, el apunte tiene que ir a qué tantas competencias nosotros logramos desarrollar en los que estemos involucrados, no solo para manejar técnicamente los aplicativos, sino las funciones que estos cumplen para que sea cual sea la herramienta que yo pueda utilizar en un momento determinado, tenga la capacidad de saber qué solución es la que yo requiero. Entonces, ciertamente, como dice Jimena, y como leí también allí por algunos comentarios de David y otros colegas, hay un proceso de investigación que es necesario. Y aquí tenemos un campo de acción interesantísimo, porque tenemos para investigar con las tecnologías, pero también investigar acerca de ellas. Entonces se abre un campo de posibilidades que nos obliga, y a lo mejor no solamente desde el campo académico, ¿no? Porque yo creo que allí también es a comenzar a escribir, a dialogar sobre estas cosas que están ocurriendo. Espacios como los que estamos teniendo ahorita son fundamentales porque hay mucho de lo que se está desarrollando en distintos escenarios que a veces ni se conoce. Y claro, hay un impacto desde lo empresarial y lo organizacional, pero también hay un reto importantísimo desde los sistemas educativos, porque en visión tenemos que entonces seguir enseñándole o fortalecer, mejor dicho, la enseñanza de los lenguajes de programación y no vistos únicamente como que tengo que aprender a utilizar un programa, sino esa lógica de programación, esa lógica para construir mensajes
son competencias que tenemos desde que estamos en los niveles más básicos. Y entonces yo creo que ahí hay un reto también interesante en los currículum de no solamente del sistema educativo en lo formal, sino también de lo que está ocurriendo en el sistema educativo no formal e informal, ¿ok? Porque se están generando muchísimos contenidos. Entonces, recalco lo que tengamos el elemento comunicacional e interactivo, la posibilidad de socialización y, por supuesto, la capacidad de información. Y no menos importante, ciertamente, como estamos trabajando con sujetos, con seres humanos, el entretenimiento tiene que formar parte. Y cuando digo el entretenimiento, la gente tiene que disfrutar lo que está. O sea, es algo que muchas veces se pierde, pero el aprendizaje es precisamente de humanos. Necesitamos disfrutar lo que estamos revisando, lo que estamos aprendiendo. Eso es realmente la manera en cómo concebimos el desarrollo de los recursos. Perfecto. A ver, Alex. Bueno, el score no se va para ningún lugar. La razón por la cual el score no se va para ningún lugar es porque tenemos que pensar de la industria y el negocio en la cual esto alimenta. O sea, las compañías de LMS siguen surgiendo y hay más de 100 y pico o more, quizás 1000 LMS out there, pero hay un LMS cada semana. El score no se va a anular, ya lleva como 16 años a partir de su creación o más. Y en realidad, en términos de lo que puede dar de manera analítica, no da mucho, porque lo que da es el pasar, el fallar y la completación del curso. En lo que la mayoría de las personas implementa, que es 1.2. En el 2004 se implementó un poquito más el análisis de las preguntas en exámenes de manera detallada, pero yo creo que puedo contar en una mano el número de empresas que están haciendo este tipo de análisis o post-análisis. Entonces, el score no se va a ningún lugar por esa razón. El XAPI o SAPI hay que recordar que el XAPI o SAPI no es una tecnología precisamente, sino como una categorización que facilita la comunicación entre muchas aplicaciones en el mismo ámbito de aprendizaje, ¿no? Pero todo lo que se puede hacer con SAPI se podía hacer desde hace ya 6 años con Web Analytics, o sea, haciendo análisis y extrayendo la información simplemente directamente con JSON en JavaScript y todo esto. Entonces, claro, eso no es lo que se practica en la industria. Pero el problema con SAPI para llegar al nivel de SCORM tiene que ser algo en un mundo en el cual los LMS han dejado de hacer SCORM y han completamente incorporado la cuestión de SAPI. Entonces, hay que recordar también que SAPI requiere otra tecnología que es el LRS, el Learning Record Store. Y eso esa es la misma razón por la cual SAPI no ha sobrepasado todo. O sea, las organizaciones élites ahí de que hacen sus buenos, que trabajan a nivel global y tienen una división completa de capacitación y están trabajando al nivel, al top level, ¿no? Al nivel último de lo que se puede hacer en capacitación, están haciendo XAPI y están recibiendo magníficos resultados porque pueden analizar la conducta o el comportamiento del aprendizaje en lo que ocurre al nivel de la interacción, que es mucho más importante, ¿no? Mucho más importante decir, esta persona sabe cómo hacer un retorno, a esta persona completó el curso de los retornos. Entonces, esa es la cuestión. Pero no, SCORM, te puedo decir que SCORM se queda por un rato, a menos de que, bueno, pasen las cuestiones que te dije que pueden pasar. Exacto. A ver, John creo que quería, a ver, deseas agregar algo más. Alex, yo creo, Alex, que va a tener que existir como una nueva posición dentro de las organizaciones, ¿no? Como Learning Analytics, o sea, sí o sí dentro de tu área de Learning, al menos en la parte, y creo que también para universidades, o sea, vamos a tener que crear ese nuevo puesto, no, si no es que en Estados Unidos ya se tiene,
donde la persona solamente se dedica a sacar toda esa información que esperemos salga de XHappy, y porque pues como dijo Alex, de SCORM 1.2 no va a sacar nada interesante. Creo que va a ser fundamental quizás esa posición, esa nueva carrera el día de mañana. Esta gente que esté analizando, que sepa de análisis de datos, aplicarlos hacia un tema de aprendizaje para por fin, y creo que es muy poco, los colegas han de estar de acuerdo, que siempre es como muy difícil ver el ROI en un tema de aprendizaje, ¿no? Como que siempre es bien difícil para el tema de RH ir a vender un proyecto y decir, ¿sabes qué? Con esto de capacitación estoy seguro que voy a traer este retorno. Entonces creo que con eso vamos a poder como que empezar a elevar un poquito ese punto para que el día de mañana haya más inversión en temas de learning. Y ya, era todo. Disculpa. Sí, mucha razón. Muy bien, bien, muchas gracias, tan ricos, queda siempre corto el tiempo porque hay tanto por hablar. He hecho una síntesis de lo que han podido compartir en este último tiempo. En cuanto a formato, lo acaban de mencionar, SAP y SCORM, la diferencia principal entre uno y otro, mientras tienes con el primero toda una obtención de data, ¿no? El segundo te permite la trazabilidad del aprendizaje y, bueno, entre otras cosas más. Mencionaron también herramientas como SAP, Price, Captivate, Camtasia, o el lenguaje, si queremos hacer un trabajo mucho más personalizado, ad hoc, como JavaScript. Mencionaron también una cuestión de enfoques que hay que considerar en el tema de virtualización, de enfoques como casos, la interacción, implementar entornos inmersivos, cuestiones de avatar, que el aprendizaje no deje de ser significativo, implementar un tema de aprendizaje social, de construcción, de conocimiento, y que no se pierda para nada este tema de lo significativo que tiene que ser el aprendizaje para los participantes, ¿no? Mantener la motivación no tiene por qué ser aburrido, todo lo contrario. Entre las metodologías mencionarán cascada, IE, y no dejar de tomar en cuenta ciertas consideraciones como el Big Data para esta cuestión de trazabilidad del aprendizaje y la evaluación que tiene que ser en todo momento, ¿no? Y ahora con esta dinámica, con esta agilidad que cada vez es más exigente, pues la iteración, el testeo, el poner en práctica, el ya hacer las cosas, pero siempre con la responsabilidad de vida, nos va a permitir salir lo más rápido posible, pero tomando en cuenta, ya hemos visto todas estas consideraciones que desde el día de ayer estamos viendo importantes desde el análisis, diagnóstico, el diseño, y hoy aterrizando en lo que es el diseño de experiencias de aprendizaje, el diseño de recursos para el e-learning. Quiero dejar este último momento, un minuto rápidamente, para que cada uno pueda despedirse y pueda compartir con quienes esta noche nos han acompañado, dónde los podemos encontrar, qué es lo que vienen haciendo y lo que podemos esperar de cada uno de ustedes. ¿John? No, primero, Nada, primero que nada, agradecida por esta noche tan sabrosa, qué bonita manera de terminar el día. Creo que ha sido genial la discusión, mucho todavía por construir, por escribir y por analizar con relación a estas temáticas. Por supuesto que desde las distintas propuestas, por ejemplo, desde mayo, lo que está representando la posibilidad de especializarse, de buscar caminos para seguir aprendiendo con este tema del e-learning va a ser fundamental para las distintas áreas en las que podamos encontrarnos. Ya no es un tema únicamente de la academia, o sea, es un tema de la dinámica de aprendizaje de las sociedades en general, y completamente a la orden, pues a través de mis redes sociales, el correo electrónico ivonharvey@gmail.com, y feliz de verdad de estar con un panel de caballeros pues tan inteligentes, y al lado, por supuesto, de mi colega y amiga Joana, que definitivamente pues seguimos aquí en esto de innovar, de seguir construyendo y de seguir aportando. Así que muchísimas gracias, y a todos los que estuvieron presentes en el público, pues felices de tenerlos aquí, porque esto habla de lo interesante y lo importante que resulta para el escenario de la educación. Pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Sigan nuestros lives. Nosotros hacemos muchos lives dentro de Astrolab.
tenemos bastantes temas con todos mis socios. Yo estoy más en LinkedIn y en Instagram, si me gustan seguir, Jonathan Moreno o John Moreno, me pueden buscar. Y pues nada, qué padre el espacio del día de hoy. Está muy interesante volver a tener charlas de nuevo con Alex, que ya hemos tenido varias, y aparte con el resto. Muy interesante cada una de los puntos y unos temas bien padres y bien con todas las ganas de seguir platicando, pero pues nada, muchísimas gracias, que pasen buena noche. Y bueno, muchas gracias por esta gran oportunidad, Giovanni, y todos los que han participado aquí. Me encanta ver sus comentarios. Me pueden encontrar en LinkedIn como StyleLearn y también en la academia elearninglaunch.com, donde estamos cerrando el abismo entre el círculo académico y lo que se hace en las empresas para aprender cómo se hace en el diseño instruccional y el e-learning también, con todas las herramientas que estamos mencionando. Así que muchas gracias y fue un placer. Bueno, gracias Giovanna, gracias a todos por el tiempo, por el espacio. Me ubican en LinkedIn principalmente y bueno, en todas las iniciativas que estamos haciendo en USIL con educación virtual. Y bueno, no, básicamente yo creo que una buena reflexión y me parece interesantísimo todo lo que estamos haciendo. También repreguntarnos un poco qué no estamos haciendo. Y ahí lanzo dos preguntas, no es para respuesta ahora, más bien dos reflexiones. Uno para la doctora Harvey, bueno, y si un día de pronto no hacemos evaluaciones, y también para mis amigos que están en tecnología, y si un día no utilizamos LMS, también creo que hay que replantear otros escenarios, ¿no? Creo que el tema fundamental es realmente buscamos nuevas formas, o lo que hacemos es muchas veces trabajar en las que ya tenemos, pero finalmente yo creo que aquí la ventaja es que hay para todos los colores, para todos los intereses y para todos los objetivos. Y creo que la variedad es la que permite también que tengamos la posibilidad de riqueza en la educación, ¿no? Una sola manera sería, pues, creo que antieducativa, porque aburrida sería. Entonces, nada, en contacto para lo que requieran con el mayor de los gustos. Tomando ya las últimas palabras de Hel, hay para todos los colores, para todos los gustos y colores. El día de mañana no se pueden perder nuestro espacio que está orientado a cómo elegir nuestra plataforma e-learning de acuerdo a las necesidades que tenemos. Eres una institución educativa, quieres vender tus cursos en línea, estás diseñando tu programa de formación corporativa. Bueno, mañana vamos a poder también contar con 4 expertos en el tema que nos van a compartir cuáles van a ser estos criterios que debemos de tomar en cuenta para elegir la plataforma que más nos conviene según las necesidades que tenemos. Un abrazo a todos, muchas gracias a quienes nos acompañan. Me hubiera encantado saludar a cada uno, ya se nos acabó el tiempo, pero estamos contentos de tenerlos y poder seguir compartiendo con ustedes más y más aprendizaje. Gracias, John, gracias, Ivonne, gracias, Alex. Gracias, buenas noches. Un abrazo y un beso enorme para ustedes. Nos estamos viendo mañana a las 7 de la noche, hora Perú.